grabar en esta computadora. Perfecto. Ya, hablemos entonces antes de empezar con la clase de matemática, ¿qué es lo que vamos a revisar? Dentro de matemática vamos a analizar materias, cuatro temas o como quieran ver. El primero va a ser aritmética, el segundo va a ser álgebra, luego vamos a revisar lo que es geometría y finalmente vamos a revisar probabilidad y estadística. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con aritmética. ¿De qué se trata toda esta matemática? Va a ser lo que ustedes vieron desde primer curso hasta lo que están viendo en este año, hasta sexto curso. Quizás no mucho sexto año, porque ahora deben estar viendo, supongo que algo de derivadas, integrales, ecuaciones de funciones, cosas de esas. No van a llegar tan profundo. Les cuento que el examen de la San Francisco no es tan complicado. Lo que le hace complicado es que es por tiempo y tiene sanción. Es decir, por cada pregunta que te equivoques, te baja 0.25. Es decir, cada 4 malas te quitan una buena. Ese es el pero de la San Francisco. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Dentro de aritmética, aquí están los temas que ustedes les exigen que deberían saber. Lo primero que vamos a revisar va a ser la clasificación de los números. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a empezar con eso. Aquí a la izquierda ya está hecho un resumen, pero les voy a empezar a hacer un resumen con todos ustedes. ¿Ya? Entonces, de título pueden, si están copiando en su cuaderno, pueden poner aritmética y luego pueden poner la clasificación de los números. Vamos a analizar cómo se clasificaba. Para esto yo pido mucho su participación, les voy a estar preguntando, voy a estarles, en este caso, eh, viendo qué tanto saben. ¿Ya? Chévere, entonces empecemos por la clasificación de los números. ¿Cuál será el conjunto más grande de los números? Creo que no estaban viendo. Ahí están viendo. Ahí están viendo. Sí. Sí, ok. Lo único que hice fue escribir clasificación de los números. ¿Ya? Entonces, cuéntenme, de lo que ustedes se acuerdan que aprendieron en noveno o décimo, ¿cuál era el conjunto más grande de los números? De hecho, hasta ahora ustedes continúan trabajando con eso. ¿Cuál les suena que es el conjunto más grande? ¿Alguien? Los reales. Correcto. ¿Con qué letras se representaban? Con la R, ¿sí? Entonces el conjunto más grande de los números serían los reales, ¿ya? Ahora, de las carreras que yo estoy viendo, estamos de animación digital, administración de empresas, ya. Esta es una verdad a medias. En realidad hay otro conjunto más grande, ¿ya? El conjunto más grande de los números no son los reales, esos son como que sería el segundo grupo. El conjunto más grande de los números se llaman los complejos. Se representan con una letra C. ¿Ya? Por aquí tengo algo en el chat. Ya. Entonces, ¿qué? En este caso aquí les escribo el nombre, estos son los complejos. ¿Ya? ¿Qué es un número complejo? ¿Alguien le suena? ¿Alguien ha escuchado de los números complejos? ¿Le suena la letra Z? Z es igual A más B por I. ¿Te suena algo de eso? Ok. Entonces miren, un número complejo vendría a ser este Z. ¿Qué es un número complejo? Un complejo va a ser la suma de ¿qué? De un número real y el BI es un número imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será lo que ustedes deberían estarme preguntando? ¿Qué significa esa I? Esa I que la tenemos ahí, eso es raíz de menos 1. ¿De acuerdo? Es así que podemos poner este ejemplo. ¿Qué tal si yo digo Z1 es igual a 3 más 4i? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el 3? Es el número real y ¿qué es el 4i?
vendría a ser el número imaginario. Ahora, ¿puedo dibujar este número? Claro. Entonces, para eso yo voy a necesitar un plano, ¿sí? Un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Ustedes sí lo manejan, donde aquí vamos a tener, en este eje vamos a tener aquí los reales y aquí vamos a tener los imaginarios. Para dibujar este número, lo único que hacen es decir 1, 2, 3. Ah, aquí es 3. Hacia arriba 4. 1, 2, 3, 4. Chévere, entonces miren, ese número se cortaría ahí. Es lo mismo que tener un vector. ¿Ya? Entonces, esto sería de esa forma. Ese sería el número complejo Z1. ¿De acuerdo? Ustedes quizás ahorita en el colegio les han dado, no les han dado, pero ya en la universidad van a necesitar saber qué es un número complejo. Entonces, en resumen, ¿qué es un número complejo? Es la suma de un número real y un número imaginario. Si en el colegio les dan o ya les dieron, les deben haber enseñado a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir números complejos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguna duda, preguntas? ¿O todo está claro? Ok, entonces si todo está claro, continuemos, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué habrá dentro de los números complejos? Dentro de los números complejos, como ya hablamos aquí, miren, van a haber dos números. Los primeros van a ser los reales, que se representan con la letra R, que ya nos dijeron. Y por acá abajo van a estar los números imaginarios. ¿Ya? Chévere. Vamos a empezar por alguno de ellos definiéndolos. Vamos por los números imaginarios. ¿Qué será un número imaginario? Un número imaginario puede ser, por ejemplo, 2i, menos 20i, puede ser 40i, ¿sí? Puede ser cualquier número con una i al lado. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde aparece, por ejemplo, este 2i? Este número 2i aparece de la siguiente operación. Si yo les digo, calcule la raíz cuadrada de menos 4, ¿ya? ¿Cómo yo resolvería eso? ¿Qué es lo que les han dicho ustedes en el colegio? Raíz de menos 4, no existe una raíz de algo negativo, pero no existe dentro de los reales. Sí existe en el campo de los imaginarios. ¿Cómo yo resuelvo esto? A esto le voy a dividir en una multiplicación. Al menos 4 yo podría escribirle como menos 1 por 4. ¿De acuerdo? A esto yo le puedo separar por las propiedades de la radicación en raíz de menos 1 y raíz de 4. ¿Ya? Raíz de menos 1, ¿qué era? Ah, era la i que les expliqué hace un momento, entonces ahí me queda una i. ¿Ya? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2i. Ah, entonces miren, 2i ha sido raíz de menos 4. Sí ha existido una raíz de algo negativo. Una raíz cuadrada de algo negativo sí existe, es un número imaginario. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguien, alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entiende qué es esto de los imaginarios, los complejos? Dígame nomás y les vuelvo a explicar. Opinen nomás sin miedo. Daniela, ¿sí está claro? Sí, todo está claro. Sí, hasta ahora sí. Chévere. Sí, por eso les decía, si es que ustedes ven alguna cosa rara que nunca en la vida hayan visto y no les queda claro, me lo dicen y volvemos a explicar, no pasa nada. Ok, entonces ahora vamos a los números reales, ¿de acuerdo? Para hacer esta clase yo tuve que estar leyendo primero qué eran los números reales y tal. La mejor definición que yo encontré es que los números reales son todos los números que yo los puedo dibujar dentro de la recta numérica. Es decir, esto va desde el menos infinito hasta el más infinito. Es decir, todos. Otra cosa, si ustedes están copiando, deberían poner el cuaderno
No de manera vertical, sino de manera horizontal para que les alcance, porque es larga la... Listo, ¿ya? Entonces, si decimos que los números reales son todos los números que yo les puedo escribir dentro de la recta numérica, vamos a escribir ejemplos de qué números existirían aquí. Podría estar, se me ocurre, el 20, el 0.5, el 20,3, el menos 200. ¿Sí? ¿Qué tal si aquí escribo el número pi, el número de Euler, que es la e, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5? ¿Ya? Todos estos números serían números reales. ¿De acuerdo? Entonces vamos preguntando, Daniela, ¿cuánto es pi? ¿Qué valor tiene pi? 3.1416. ¿Ya? Sí, ¿no? Nosotros ponemos en la calculadora, nos sale 3.14159268. ¿Qué tiene de particular este número pi? Que tiene infinito número de decimales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos viendo quién más está por aquí. Tenemos a Matías Rojas. Matías, ¿cuánto vale el número de Euler? Es, La E. es 2,7182, algo así. Sí, de hecho ustedes tienen la calculadora a un lado, ¿no? O sea, ustedes siempre deberían tener su calculadora. Ustedes tienen la E encima del logaritmo natural. Si ustedes presionan Shift E y le ponen ahí un 1, les va a dar cuál es el valor. Ahí me sale 2.718281. ¿Ya? No tienen que saber esto de memoria, pueden usar siempre cualquier recurso que ustedes tengan. Entonces este es 2.7182 y ahí siguen los números decimales. Sí, este valor, al igual que pi, tiene infinito valor de números decimales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Alexander, ¿cuánto será raíz de 2? Alexander Fiay. 1.41. Sí, sí, solo tienes que usar la calculadora nada más, ¿no? Es 1.41 y estos siguen los decimales. ¿Ya? Martín, Martín Gallardo, raíz de 3, ¿cuánto es? Vendría a ser. Usa nomás la calculadora. Tu tiempo. Espera un rato, es que 1.73. Correcto, ¿no es cierto? Es 1.73. Y siguen, ¿no? Siguen los decimales. Raíz de 5. ¿Quién más nos falta? Juliana, ¿cuánto es raíz de 5? 2,23. 2,23 y siguen los números decimales. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común estos números? Que tienen infinitos números decimales. ¿De acuerdo? Entonces, miren, todos los números que están aquí y muchos más se pueden representar dentro de los reales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un número real con un número imaginario? Es que a estos mismos números, si yo les pongo una i al lado, ya se convierten en imaginarios. Por ejemplo, al pi yo le puedo poner aquí, miren, pi con la i. Es un número imaginario. ¿Ya? Entonces, el principal problema que suele pasar en las pruebas es que si uno como profe de mate les pone el valor de pi o el valor de e, ya se asustan y dicen, ya se fregó, piensan que es una incógnita, pero en realidad les estamos dando un valor. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, hasta ahí vamos revisando qué son los complejos, qué son los reales y qué son los imaginarios. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, no. ¿Estamos todo claro? Todo claro. Chévere. Vamos con los reales entonces. Ya los imaginarios de ahí mueren, ahí se quedan. Vamos a ver los reales en qué se clasifican. Alguien, cuénteme, si se acuerda, ¿en qué se clasificaban los reales? Se clasificaban en dos, igual. Racionales y irracionales. Correcto. Entonces, ¿con qué letras se representan los racionales? Con la Q, ¿no? La Q quiere decir números racionales o también se les conoce como números fraccionarios. Fraccionarios. ¿Ya?
Y acá abajo vamos con los irracionales. Chévere. Ya. Vamos definiendo los racionales. ¿Qué será un número racional o un número? La palabra fraccionario ya nos guía. Una fracción es algo sobre algo. Es decir, tengo un numerador y un denominador. Numerador lo que está arriba, denominador lo que está abajo. Entonces, ¿qué será un número racional? A todo número que yo le pueda escribir como una fracción. Eso parece obvio, pero vamos a ver que hay números que no se van a poder escribir como fracción y esos son los irracionales. Vamos colocando ejemplos de números racionales o fraccionarios, ¿ya? Vamos con uno fácil. El 0,5, eso es igual a un medio. ¿Eh? Vamos a colocar otro. ¿Qué tal si yo les digo el número 0,3 periódico? El número 0,3 periódico, eso es un tercio. O ustedes colocan 3 sobre 9 y simplificado un tercio. ¿Ya? Tercera 1, tercera 3. Otro número que yo puedo decirles, ¿qué tal si les doy un número entero? Por ejemplo, el 2. Yo puedo escribir 2 sobre 1, claro, ya le volví una fracción. Puedo utilizar números negativos, por supuesto. ¿Qué tal el menos 10,5? ¿Cómo se transforma esto a número fraccionario? Se pone menos 105, pongo todo el número y divido le pongo tantas ceros como cifras decimales existen. Aquí hay una cifra decimal, por eso le pongo un 0. ¿Ya? De ahí ya puedo simplificar, que ustedes pueden hacerlo rápidamente en su calculadora. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, yo a todos esos números les puedo escribir como fracción. Ahora pensemos, ¿a qué número no le voy a poder escribir como una fracción? Les voy a poner aquí pintado. Vámonos, sí, de este color. ¿Ya? No se nota. Vámonos de otro color. Vámonos con rojo. Miren, todos estos números que están aquí van a pertenecer a los irracionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al valor de pi yo no lo voy a poder escribir como nada, porque es un valor que tiene infinito número de decimales y aparte de eso no es periódico, nunca sigue un patrón, algo que se repita. También es el número de Euler, también es raíz de 2, también es raíz de 3, raíz de 5, ¿sí? Y en general son las raíces cuadradas de los números primos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos chequeando los racionales y los irracionales. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Martín, ¿alguna duda? ¿Alguien confírmeme? ¿Sigo? Continúa. Chévere. Ok. Sigamos entonces. ¿Qué habrá dentro de los números racionales? Cuéntenme. ¿O qué se acuerdan? ¿Qué había dentro de los números racionales? ¿Alguien se acuerda qué había? Diga nomás, ¿quién es la persona que estaba participando que sí sabe esta tabla? Creo que era Matías. ¿Qué habrá dentro de los números racionales? No me acuerdo para nada de eso, la verdad. Ah, ya. Ok. Dentro de los números racionales van a estar los números enteros, que se representan con la letra Z. ¿Sí? Enteros. Y si no son enteros, se llaman decimales. Chévere. Entonces, ¿qué serán los números enteros? No hay mucho misterio, creo que todos entendemos si nos dicen la palabra entero. Un número entero es aquel número que no tiene decimales. Fácil, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pongamos ejemplos de números enteros. Se me ocurre colocar el -3, el -2, el -1, el 0, 1, 2, 3
y así sucesivamente. Esos números seguirían de largo. ¿De acuerdo? Ya. Vamos con los números decimales. Primero, ¿qué es un número decimal? Es todo número aquel que va a tener decimales, valga la redundancia. Ejemplo, 0,5 o 0,5, si quieren verle con 0,36, 1,5, 2,37, ¿sí? Todo número aquel que tenga decimales, que tenga algo luego de la coma o luego del punto, vendría a ser un número decimal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hasta ahí creo que ya estos números ya son más familiares para ustedes porque los usan todo el tiempo. ¿Sí? Hasta ahí cuéntenme. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Me ubico. Chévere. Entonces, estamos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué habrá dentro de los números enteros? ¿Alguien se acuerda qué había dentro de los números enteros? Sí, no. Ya. Dentro de los números enteros van a estar los números enteros positivos o también llamados números naturales. Va a estar el cero, porque el cero no tiene signo, y va a estar los números enteros negativos. Entonces, dentro de los enteros hay enteros positivos o también llamados números naturales, está el cero, que no tiene signo, y están los enteros negativos. Entonces, aquí les escribo que estos son los números naturales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serán los números naturales? Debería ser el 1, 2, 3, 4, el 5 y así sucesivamente. ¿Cuáles serán los enteros negativos? Sería el -1, el -2, el -3, el -4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta allí. Cuéntenme, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo? ¿O está claro? Sigo entonces. Ok, entonces, ahora sí viene la clasificación más grande de todas. Vamos a ver qué va a estar dentro de los números naturales. Ok. Entonces, a ver, les voy a ir escribiendo. Dentro de los números naturales van a estar los números pares, van a estar los números impares, van a estar los números primos, van a estar los dígitos, van a estar los factores, van a estar los múltiplos y finalmente van a estar los números consecutivos. Ok, entonces alguien ayúdeme. ¿Qué eran los números pares? ¿Cómo puedo definir qué es un número par? Opinen nomás sin miedo. ¿Qué es un número par? Daniela, ¿qué era un número par?
¿Me están escuchando? Los pares no son esos números que les puedes, que es la suma del mismo número. O sea, tipo 1 más 1, 2, y si le divides para 2 sale a 1, sino con el 4 le divides para Exacto. 2 y te sale 2. Exacto. Lo que tú estás diciendo, el final es lo que sería un número par. Entonces, todo un número par sería aquel que yo le puedo dividir para 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Que yo le puedo dividir para 2 y me queda como residuo 0. Una manera más fácil de decir que es un número par es todo número que sea divisible para 2. Ese signo de división, ustedes le conocen como porcentaje, yo le digo a este como divisible. Entonces, el concepto de divisibilidad o de divisible quiere decir que si yo a un número le divido para 2, por ejemplo, si yo divido el 5 para 2, 5 para 2 me alcanza 2, 2 por 2, 4 y me sobra 1. Como yo tengo un residuo que es 1, este no es un número par, pero sí vendría a ser un número impar. Entonces, ¿qué es un número par? Es todo número que es divisible para 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué fórmula me va a generar siempre un número par? Va a ser la siguiente fórmula. 2 por n. A cualquier número que yo le multiplique por 2, siempre me va a dar un número par. Entonces vamos a escribir cuáles serían los números pares. ¿De acuerdo? Puede ser el menos 4, que ya hablábamos, el menos 2, aquí les dejo un espacio, el 2, el 4, el 6, el 8, y así, ¿no? Existen más números pares. Ojo, aquí tomen en cuenta que también existen números pares negativos. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta importante dentro de los números pares es, ¿el número 0 es par o es impar? ¿Dónde le debería poner? ¿Dentro de los pares, dentro de los impares o no es par ni impar? Alguien, cuénteme. ¿Dónde le debería colocar? En ninguna, supongo. Ya. Eso es lo que tú dices. ¿Alguien más que diga lo contrario? ¿O que digan alguno de los dos? ¿Qué opinan? ¿Dónde será el 0? ¿El 0 es un número par o es un número impar? ¿No es ninguno? ¿Será primo, dígito? ¿Qué será? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ok, miren. El 0 es un número par. Les voy a dar las razones, los porqués. Primero, decimos que un número par es todo número que se puede dividir para 2. 0 dividido para 2 me sale 0. Si es que ustedes no razonan muy rápido, pueden ponerla en la calculadora. 0 para 2 y les va a salir 0. Si ustedes no tienen calculadora, dicen en su mente, tengo 0 manzanas y les quiero dar a 2 personas. ¿A cuántas manzanas les tocan? A 0. Ya. Primera cosa, sí cumple. Me da un valor exacto, no tiene residuo. Y adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, siempre está un número par seguido de un número impar. Entonces está el 1 que es impar, el 2 par, 3 impar, 4 par. Pero antes del 1 está el 0 y antes del 0 está el menos 1. El menos 1 y el 1 van a ser números impares y siempre entre dos números impares va a haber un número par. Por lo tanto, el número 0 es un número par. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta eso. De hecho, aquí les voy a dejar pintado, ¿sí? Con un resaltador, que el 0 es un número par, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no se convence? ¿Alguien cree que el 0 no es par? ¿O estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Sigamos entonces. Ya. Vamos con los números impares. Si los pares eran los números que se dividen para 2, los impares van a ser los que no se dividen para 2, porque im significa negación.
Entonces, un número impar es aquel que no es divisible para 2. ¿De acuerdo? Ya aquí habíamos visto que era divisible. Por ejemplo, el 5 dividido para 2 me sale a 2 y 2 por 2, 4, me sobra 1. Entonces, si me queda un residuo aquí, quiere decir que es un número impar. Una fórmula para siempre obtener un número impar es la siguiente. 2n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir este 2n más 1? Que al número que tú tengas, a cualquier número, si le multiplicas por 2 y le sumas 1, siempre te va a dar un número impar. ¿De acuerdo? Vamos escribiendo ejemplos de cuáles son números impares. Obviamente ya hablamos que van a haber impares negativos, por ejemplo, -3, -1, el 1, el 3, el 5, el 7. Y aquí van a seguir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos son los números pares y estos son los números impares. ¿Sí? Seguimos entonces. Vamos con los números primos. ¿Qué son los números primos? ¿Alguien, antes de explicarles, alguien se acuerda que era un número primo? ¿No? Nadie. Los que solo se pueden, solo son divisibles para uno. Vas a una condición, son 2. Y para su mismo número. Correcto. Esa es la condición. Esos son los números primos. ¿Ya? Una vez me dijeron, les preguntaba en una clase, porque este curso lo he dado hace varios años, incluso hasta en Galápagos, y en Galápagos les dije, ¿qué son los números primos? Y me dijeron los que son familia. Se pasaron. Ya, entonces los números primos son lo que dijo su compañera. Solo deben cumplir con 2 condiciones. Y ya les voy a poner varios ejemplos para que ustedes analicen qué era un número primo. Entonces, un primo es los que solo son divisibles, aquí les pongo divisibles, para 1 y divisibles para sí mismo. ¿Ya? Vamos analizando los números, ¿de acuerdo? Vamos aquí a empezar. Vamos con el 2, ¿de acuerdo? Vamos a analizar el 2. ¿El 2 será o no será un número primo? Yo digo, ok, el 2. ¿El 2 es divisible para 1? Sí, porque 2 para 1 me alcanza 2. ¿Y el 2 es divisible para sí mismo? 2 para 2 a 1, sí. Entonces digo, ok, el 2 sí es. Voy con el número 3. ¿El 3 cumplirá las mismas condiciones? ¿Es divisible para 1? Sí, para 3 sí. Voy con el 4. ¿El 4 para qué números es divisible? El 4 es divisible para 1, para 2 y para 4. Entonces ya no es un número primo porque solo tiene que ser divisible para 1 y para sí mismo. Como es divisible para el 2, ya no va a ser un número primo. Le tachamos. Vamos con el siguiente, el 5. ¿El 5 será un número primo? Sí, ¿no es cierto? El 5 solo va a ser divisible para sí mismo y para 1. Vamos con el 6 ya no, ¿no es cierto? Luego sería el 7, luego de ellos, ¿cuál vendría? El 11, el 13, el 17, el 23, y así hay una lista de todos los números primos. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, aquí también hay un poco de polémica con el número 1. Les pregunto entonces, ¿el número 1 será o no será primo? Cuéntenme, ¿qué opinan? Está por acá abajo. ¿Alguno de los dos Martínez? Alexander. ¿El 1 será o no será número primo? Sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería primo? Sí cumple con las dos reglas, ¿no? sí, porque se divide para uno y para el mismo. Ok. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿O todos están de acuerdo que el número 1 es un número primo? ¿Alguien que diga no, no es?
Daniela, ¿el 1 es primo o no? Yo creo que no, creo que es una excepción. ¿Por qué? ¿Por qué sería una excepción? Di nomás. Porque no cumple los dos requisitos, o sea, es ya uno, entonces como que los requisitos no se contradicen o algo así. Correcto. Esa es la explicación correcta. ¿Sí? El número 1 no es un número primo, porque recuerden, yo necesito que mi número que analice sea divisible solo para 2. Por ejemplo, el 2. El 2 es divisible para 1 y para 2. Y como nos dice Daniela, el 1 es solo divisible para 1. O sea, si yo le divido 1 para 1, es 1. Y si le divido 1 para sí mismo, es 1. Pero solo tengo un número. No tengo que se divide para 2. Por lo tanto, si en alguno de los ejercicios yo les digo, ¿cuál es el primer número primo? Ustedes deberían contestar el 2, no el 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chévere, muy bien, Daniela. Entonces, ¿está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Aquí les voy a poner un no. No es un número. ¿Ya? Chévere. Entonces, vamos con los números dígitos. ¿Qué serán los números dígitos? ¿Alguien le suena? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un número dígito? Alexander. No, ahí sí, yo no. Sí. Les voy a poner a pensar un ratito. Cuando ustedes están tratando de desbloquear su teléfono, ¿sí? Si es que tienen Samsung o iPhone o cualquier otro teléfono, cuando no les reconoce la huella, luego les aparece un mensaje. Les dice, introduzca su PIN o introduzca su contraseña de 4 dígitos. O les dice, introduzca su contraseña de 6 dígitos. ¿Y qué les aparece en la pantalla? ¿Qué números están ahí? O otro ejemplo es cuando ustedes van al banco. Ouch. Cuando ustedes van al banco, van al cajero, ¿ustedes qué les dicen? Usted debe ingresar una contraseña de 4 dígitos. Les dicen, lo primero que les hacen, les dan la tarjeta y les dicen, vayan al cajero y cambien su contraseña de 4 dígitos. ¿Qué números aparecen ahí en el teclado cuando van a sacar dinero? Van a aparecer los números de qué nomás, desde el 0 hasta el 9, ¿no es cierto? Esos números de ahí se llaman números dígitos. ¿De acuerdo? Entonces ya le suena y ya está más familiar eso. Chévere. Entonces estos son los dígitos. ¿Ya? Vamos con los factores y los múltiplos que están de la mano. Los dos tienen que ver lo mismo, solo es de qué lado le vemos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 4 por 3? 12, ¿no es cierto? Ya. Yo digo entonces, miren, que 4 y 3 son factores de 12. Son factores de 12. La palabra factores viene del término factorización, que vamos a ver si es que alcanzamos en la siguiente clase los temas, en este caso los casos más importantes de factorización. Pero ¿qué era un factor o cuál es el objetivo de la factorización? El objetivo de la factorización es, dado una expresión algebraica, ahí está todo mezclado, ustedes les van a separar en algo multiplicado por algo. ¿Sí? Un objeto, una cosa por otra cosa. Esta cosa por otra cosa, es decir, esta operación de multiplicar, se conoce como un factor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 4 multiplicado por el 3, los dos son factores. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice que 4 y 3 son factores de 12. ¿Qué otros factores de 12 tenemos? Tenemos 1 y 12, 2 y 6, 6 y 2, 3 y 4, 12 y 1. Todos esos números son factores del 12. ¿De acuerdo? Ahora, visto desde el otro lado, yo le doy la vuelta. Yo digo, miren que el 12 es múltiplo
de 4 y 3. Es decir, 12 es múltiplo. 12 es el resultado de multiplicar 4 y 3. Otros números, 12 es el resultado de multiplicar 1 y 12. 12 es el resultado de multiplicar 6 y 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien se confunde con la palabra factores y múltiplos? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Chévere. Vamos con los últimos. Con los consecutivos. La palabra consecutivo debe venirles a su mente la idea que debería ser uno adelante de otro, o sea, que vas avanzando consecutivamente, ¿ya? Es decir, sería, por ejemplo, el número 1, 2 y 3. Si yo les digo 3 números consecutivos, 20, 21, 22, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo tengo números consecutivos? Yo tendría un número consecutivo, el primero podría llamarse n, el siguiente sería n más 1 y el siguiente sería n más 2, ¿de acuerdo? Así serían mis números consecutivos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Hola Vicky, bienvenida. Hola Darwin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí están los chicos escuchándote. Chicos, les presento a Vicky Montenegro. Ella es licenciada en Publicidad y Marketing de la Universidad San Francisco de Quito. Les cuento que ella fue mi alumna. Ella tomó el mismo curso que ustedes están viendo para ingresar a la San Francisco, aprobó y ya se graduó, de hecho, de la universidad este año. Creo que, ¿en qué mes te graduaste, Vicky? Me gradué justo en la pandemia, fue por junio, Sí, por junio. a finales de mayo creo que fue. Ajá. Sí, chévere. Chévere. Entonces ahí están algunos de los chicos. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de la clase? ¿No? Chévere, Vicky. ¿Quieres preguntarles algo? Yo no, solo les quería decir que qué chévere que puedan aprovechar este curso que tienen contigo, porque yo la verdad como que sí me confié bastante con esto del examen del ingreso a la San Francisco y fue por eso que la primera vez no pasé, porque yo dije ya que ha de ser facilazo, pero es un poquito más complicado de lo que parece. Y yo justo quería contarles que cuando yo entré contigo fue que tú me ayudaste a practicar los ejercicios y todo, y ahí fue que yo pude entrar, pero con la ayuda que les estás dando sí se les va a hacer fácil. Y también quería decirles que igual que la San Francisco es una universidad súper chévere, que si entran que la aprovechen al máximo, especialmente porque sales aprendiendo bastante. Aún así sea por ahora la modalidad online. Chévere. Gracias, Vicky. Ya. Chévere, Vicky. Entonces nos vemos en una hora contigo, ¿vale? Ya, sí. Ya, chévere. Entonces, ok, chicos, continuamos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la clasificación de los números? Este es su tiempo de preguntar. O si tienen alguna duda para Vicky, antes que se vaya, háganla nomás. ¿No? ¿Alguien no? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro los números? Esto es importante que sepan ubicar qué son y cuáles son. Porque ya van a ver los ejercicios que les voy a poner en un momento. Entonces, ¿alguien alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a los ejercicios. Ya, les voy a plantear 3 ejercicios. ¿Ya? Aquí les voy a escribir, les voy a dejar toda la redacción. Incluso les voy a dejar esto para que vean y les voy a hacer preguntas de aquí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al primer ejercicio. Ya. ¿Qué dice el primer ejercicio? Nos dice la suma de 3 números
enteros, o podríamos ponerle naturales, ¿ya? La suma de 3 números naturales consecutivos es 69. ¿De acuerdo? Punto seguido. Halle el mayor. Listo. Entonces aquí les voy a dar las 4 opciones. ¿Ya? Aquí va a estar A, B, C o D. Listo. Déjenme encoger una calculadora para ver cuál era la respuesta. Ya. Entonces, primera respuesta. 13, 23, 33 o 24. ¿Ya? Entonces, aclaro un poco más. Miren, hay 3 números consecutivos. Es decir, hay un número menor, hay un número intermedio y hay un número más grande. De ellos, les dice que estos números, los 3 sumados, me da 69. ¿De acuerdo? Me dice que marque cuál es el más grande. ¿De acuerdo? Ya. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Ya? Segundo ejercicio. Nos dice, a ver, deje inventar. Ya. Al primer número primo. Al primer número primo. Le sumo 2. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Aquí les voy a poner las 4 opciones. A1, B2, D3 o D4. ¿Ya? Vamos con el último ejercicio. A ver, vamos con el tercero. Chan, chan, chan. Solo que se me... Ya. Tercero. A ver qué será. Ya. Al mayor número entero negativo, le sumo 2. Le sumo 2. ¿Cuál es el resultado? Posibles respuestas: A1, B2, C3 o D4. Listo, todo suyo. Sugerencia, empiece primero por el 2 y por el 3 y para el último deje el primero. ¿Ya? Tienen 3 minutos. Cuando ya acabe, me dice la respuesta. O puede escribir la respuesta en el chat. Me puede poner ahí del 1 es del A, del 2 desde el C, por ejemplo, del 3 desde el D. La respuesta que ustedes hallen. Correcto, vamos 3. Los demás también escriban su respuesta. Ok, también,
aprovechen. Martín, ¿de dónde es usted? ¿Usted es de Quito o de dónde es? Lo mismo Alexander y Matías. Yo sí soy de Quito. Martín Proaño, de Quito. Ah, Ah, no, Ok. Martín Braños, yo también soy de Quito. Ok. Martín Gallardo de Quito. Chévere. Ya. Alexander, ¿de dónde es usted? Alexander Fiallos. De Quito. Chévere. Daniela, Quito. Sí, así es. Ok. Juliana. Yo también. Ok. Ah, los chicos de Loja no se conectaron hoy. Ya. Matías Rojas. O sea, yo nací en Machala, pero vivo en Quito. Ah, ok, de Quito. Listo. Vamos tres. ¿Qué fue los demás? ¿Sacaron lo mismo o diferente? ¿O están sufriendo en el primer ejercicio? Aquí estoy viendo lo que comentan en el chat. Ok, Martín Proaño, coméntame, ¿cómo resolviste el primer ejercicio? Ya, entonces nos dice que la suma de los tres números naturales es 69. Entonces puse n más 1 más n más 2 Correcto. es igual a 69. Ajá, Despejé n, que me dio 22. ya, Y eso es n. Entonces ahí le tengo que sumar 2 para que sea el mayor de los tres. correcto. Y, Está muy y ahí me bien. dio 24. Ujú, correcto, chévere. Ya, entonces miren, la manera que resolvió Martín está muy bien. Entonces Martín nos dice que cogió el primer número n, el siguiente n más 1 y el siguiente n más 2. Si sumo n más n más n, me queda 3n, 1 más 2 son 3. ¿Ya? Entonces esto nos dice que es igual a 69. Yo cuando despejo me queda que n, 69 menos 3, 66. Divido para 3, saco la tercera, me queda 22. El primer número ha sido 22, el segundo 23 y el 22, 23 y el más grande 24. ¿De acuerdo? Entonces ahí está 24. Ya. ¿Hay más maneras de resolver este ejercicio? Claro. Miren, ¿qué tal si yo al de la mitad le digo que se llama n? Al más grande sería n más 1, al más pequeño n menos 1. ¿Sí, no es cierto? ¿Ya? Si sumo todo esto, miren, n más n más n me va a salir ¿cuánto? 3n. Más 1 menos 1, 0. Y esto me decía igual que es a 69. Si yo divido 69 para 3, ¿me sale cuánto? 23. Es decir, el de la mitad es 23, el más grande es 24 y el más pequeño obviamente es 22. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, de manera general, como regla, si ustedes en alguno de los ejercicios les dice, la suma de los tres números enteros consecutivos es, se me ocurre, 127. A ese número le van a dividir para 3 y ya tienes el valor de la mitad. Si te piden el mayor, le sumas 1. Si te piden el menor, le restas 1. Fácil, ¿no es cierto? Ya. Ahora les voy a plantear algo parecido, pero el ejercicio dice así. Dice, la suma de los 5 números enteros consecutivos es 1000. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mitad de esos valores o el valor que está en la mitad? ¿Sí? Entonces, de otra manera, si tengo 5 números consecutivos que sumados dan 1000, ¿cuál es el valor que está en la mitad? ¿Cómo resolvería ese ejercicio? ¿Sí? ¿Y cuál sería la respuesta? Hagan analogía con lo que acabamos de hacer. ¿Cuál debería ser el valor que está en la mitad?
¿Quién más? Chicos. A ver. Alexander. ¿Ya resolviste el ejercicio que les planteé ahora? Un momento. Te echo una mano, verás. Mira, sí, cuando te digo la suma de tres números consecutivos es 69, ¿cómo calculas el valor de la mitad? 69 para 3. Ahora te digo, la suma de 5 números enteros consecutivos es 1000. ¿Cómo calcular el valor de la mitad? Debería dividir ¿qué? 1000 para 5. Y ya tendríamos el valor de la mitad, es decir, 200. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Entonces aquí yo Sí. dividiría 1000 para 5 y me sale 200. Eso quiere decir que el número más grande sería 201, el 202, y el número más pequeño sería, aquí estaría el 1999 y aquí el 1998. Si yo sumo todos estos números, me van a dar 1000. ¿De acuerdo? ¿Alguien que no le quede claro? ¿Alguien que tenga dudas de cómo resolver? ¿Sí? Acuérdese de estos ejercicios. De estos ejercicios les encanta poner. ¿Sí? Dicen ahí, la suma de 3 números es tanto. O la suma de 5 números. Siempre va a estar con esa redacción. ¿Sí? Y si les cambian a 5, pues ya saben cómo hacerlo. Solo dividen para 5. ¿Ya? Ok. ¿Está claro? Ya. Aquí tengo Matías Rojas. Cuéntame, ¿cómo hiciste el segundo ejercicio? Solo viendo, o sea, cuál era el primer racional, que es el 2, y sumándole 2. El primer número primo es del 2, ¿no? No es del 1. Ya analizamos que el primer Primo. número primo Ah, no es del 1, sino el 2. Y 2 más 2, 4. Correcto. Entonces la respuesta correcta es 4. ¿Ya? Ahora, Martín Proaño, ¿cómo resolviste el tercer ejercicio? Listo, entonces nos dice el primer número negativo. Entonces ese es del -1, porque es Correcto. la mayor. Entonces de ahí solo se le suma 2. Ajá. Y es 1. Correcto. Hay muchas personas que se confunden en este ejercicio. Suelen decir que el mayor número negativo es el infinito, el menos infinito, pero no es cierto. Tomen en cuenta que un número, mientras más a la izquierda se encuentra, es negativo y más a la derecha es positivo y es más grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es más grande? ¿El -1 o el -2? Obviamente el -1. ¿De acuerdo? No es lo mismo decir debo $1 que debo $2. Es preferible decir que debo $1. Por eso el -1 es más grande. Entonces, el número más grande de los negativos es el -1. Si le sumo 2, -1, aquí vamos a escribir -1 más 2, eso me quedaría 1. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es la opción número A. Chévere. De las personas que no escribieron su respuesta, ¿alguien no le coincidió estas respuestas? ¿Alguien tiene dudas todavía? Es decir, Juliana, ¿alguna duda? Daniela. No, todo claro. Ok, listo. Chévere. Entonces, miren, lo que acabamos de revisar es tan solo la clasificación de los números. Esto ustedes seguramente vieron en octavo o noveno curso, ¿sí? Ok, entonces, lo que les decía, igual, si quieren que yo les pase estos apuntes, ya les voy a enviar a sus correos, yo les comparto para que ustedes puedan ver. Entonces, empezamos con lo que está aquí a mi izquierda. Chévere. Entonces, lo mismo que está acá, pero en mi cuadro, en mi resumen, en mi mapa conceptual, ya está todo organizado. Acá está lo mismo, pero está regado, ¿ya? Entonces, ok. Vamos a ir chequeando aquí. Vemos los números enteros. ¿Qué eran los enteros? Eran los números que solo tienen parte entera y no tienen parte decimal. Ahí vemos que existen números negativos y también existen números positivos pasando por el cero. Enteros consecutivos. ¿Cuál era la fórmula? Empiezas con n, n más 1, n más 2, n más 3, y así te vas secuencialmente. ¿Ya? Chévere.
Números enteros impares. ¿Cuáles eran los impares? En este caso, los que no son divisibles para 2, ¿sí? Aquí está el -7, -5, -3, -1, 1, 3. Y aquí lo que les mencionaba, una manera de representar es siempre 2K, es decir, 2 por el número más 1, ¿ya? Números pares, aquellos que sí son divisibles para 2, ahí tenemos algunos ejemplos, y se representan como 2 por K. ¿De acuerdo? Ya. Vamos aquí a chequear qué pasa cuando yo sumo un número par más un número par. Entonces pensemos, ¿cuál es el número par más pequeño? Sería el 0. Pero ¿qué tal si pensamos en el 2? ¿Ya? Siempre vamos a pensar en un número par como el 2 y en un número impar como el 1. Si yo sumo 2 más 2 me sale 4. Ah, entonces mira, un número par más un número par me va a seguir saliendo un número par. Si yo sumo un número impar más un número impar, es decir, 1 más 1, 2, se vuelve par. Si yo sumo un número par, ejemplo un 2, y un número impar, por ejemplo el 1, 2 más 1, 3, me sigue saliendo un número impar. ¿De acuerdo? Eso deben ustedes estar pendientes el razonamiento, nada más. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo multiplico un número par por un número par? Ejemplo, 2 por 2, 4. Ah, ok, me sale otra vez un número par. Un número impar por un número impar. 1 por 1, 1. Ah, ok, otra vez impar. Un par por un impar. 1 por 2, 2. Y otra vez me sale un número par. ¿De acuerdo? Esto es importante porque hay algunos ejercicios que les dice, dada la siguiente operación, determine si el resultado es un número par o un número impar. Ya van a ver en los ejercicios que vamos a resolver en un momento. ¿De acuerdo? Ahí están los números primos. Ahí está, por ejemplo, el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, luego viene el 23. Y esos son los números que solo tienen dos divisores, dos números para los cuales les voy a dividir. ¿Ya? Es decir, los que se pueden dividir entre uno y entre sí mismos. Los dígitos, ya habíamos hablado, son los números del 0 al 9, ¿sí? Es decir, números de una sola cifra. ¿De acuerdo? Factores y múltiplos. Si yo digo 4 por 3, 12, 3 y 4, esos son los factores. Y 12 es el múltiplo, es decir, el resultado de la multiplicación. ¿Ya? Analicemos los cuadrados. ¿Ya? Si yo le elevo a un número negativo al cuadrado, obviamente se pierde el signo. ¿Por qué? Por la ley de signos. Es decir, si yo tengo cualquier expresión en general, miren, yo tengo menos x y le elevo al cuadrado, ¿qué me va a dar de resultado? Todo lo que está dentro del paréntesis multiplico 2 veces. Es así que menos por menos me sale más y x por x me quedaría x al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto será esto? Menos x al cuadrado. ¿Sí? Juliana, ¿cuánto será eso? Menos por menos x al cuadrado. ¿Qué me quedará de resultado? Menos x al cuadrado. Correcto. El menos que está afuera y todo lo que está aquí adentro me da como resultado x al cuadrado. ¿Sí? Chévere. Cambiémosle un poco. ¿Qué tal si yo analizo aquí menos x y le elevo al cubo? ¿Cuánto me saldrá de resultado? Alexander, ¿qué me dará de resultado menos x elevado al cubo? Menos x al cubo. Correcto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces multiplico el signo menos de aquí? 3 veces. Menos por menos más y más por menos menos. De aquí me quedaría x al cubo. Y si yo coloco menos x y todo esto al cubo, ¿cuánto me saldrá? Daniela, ¿cuánto me sale? X al cubo. Correcto, ¿sí? Entonces aquí estaría, mira, menos, el resultado de esto es menos x al cubo. Por el menos que está acá afuera es x al cubo. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, si se dan cuenta aquí, cada uno está elevado a su cuadrado y se quita o se pierde el signo por la ley de signos. ¿Ya? Lo mismo aquí está con los positivos. Ok. Ya, miren, aquí nos está hablando un poco ya de lo que es las raíces. ¿Ya? Entonces, miren, esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos el valor absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, decir la raíz cuadrada de 9, eso es más menos 3.
Porque si yo multiplico 3 por 3 me da 9 y menos 3 por menos 3 también me sigue dando 9. Esto viene del valor absoluto, ¿ya? Entonces, miren, cuando ustedes tenían aquí les está diciendo, este x al cuadrado menos 16, ¿cómo resolvían la x? Entonces, para eso yo voy a tener que sacar una raíz cuadrada a la izquierda y una raíz cuadrada a la derecha. Esto que está aquí se llama valor absoluto de x, ¿ya? Y la raíz cuadrada de 16, que es 4. A esto yo le puedo escribir como, en vez de las dos barritas, como más menos 4. ¿Ya? Si ustedes le sacan la raíz cuadrada a una expresión que está elevado al cuadrado, eso me da un valor absoluto. Porque miren, ¿por qué me sale dos signos? ¿Por qué? Lo que hablábamos hace un momento. Si yo multiplico 4 por 4 me da 16. Y si multiplico menos 4 también me sale 16. Es decir, por dos caminos diferentes yo puedo llegar al 16. Y eso se llama valor absoluto. Ya lo vamos a hablar más adelante cuando veamos función. ¿De acuerdo? Ya. Aquí tenemos números racionales. ¿Qué era un número racional? O fracción. Era un numerador y un denominador. Entonces, aquí tenemos las fracciones. ¿Sí? Aquí yo lo puedo escribir como un número decimal o como una fracción, como guste. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, ok. Miren, quiero que resuelvan esa operación. Quiero que resuelvan 14 tercios por 5 séptimos por 9 medios por 1 tercio. ¿Cuánto será? Cuando ya resuelvan, me dicen la respuesta. ¿Cuánto sale? Este ejercicio se basa en simplificar. Ustedes saben simplificar bien los términos de arriba con los términos de abajo, se les va a hacer rápido. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Es un número. Es un número de una cifra. ¿El 5? Correcto. ¿Cómo hiciste? ¿Multiplicaste todo lo de arriba y todo lo de abajo? ¿O fuiste simplificando? No, simplifiqué. Ajá, lo de arriba y lo de abajo simplificando. Así es como se hace. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo, ¿ya? Entonces, miren, el 14,7 ¿puedo simplificar? Claro. La séptima 2, la séptima 1. Puedo simplificar, miren, el 9,3, claro. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Tercera 1, tercera 1. Y aquí me sobra un 2, miren. Mitad 1, mitad 1. Y arriba me queda 1, 5, 1, 1. Ah, ok, miren. La respuesta sí. Sí. A veces es más fácil simplificar que meter todo en la calculadora. Pero si ustedes por si acaso están inseguros, les da miedo, no saben si simplificaron bien o algo, utilice la calculadora y compruebe su respuesta. ¿Sí? Chévere. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Este de aquí que yo le taché era el camino más largo, que yo le borré. Miren, es multiplicar todo lo de arriba con todo lo de abajo y luego simplificar. Eso no es recomendable, pierden mucho tiempo. ¿Ya? Aquí está el proceso que nosotros acabamos de realizar. Ok, hablemos del recíproco de un número. ¿Qué es el recíproco? Es lo mismo que decirte se llama el concepto cuando ustedes tienen leyes de los exponentes, se llama la inversa. O sea, al número le das la vuelta. Es el recíproco. Por ejemplo, el inverso del número 5 o el recíproco del 5 es un quinto. El recíproco del número 2 sería un medio. Hablar de reciprocidad o hablar de recíproco o hablar de inversión es lo mismo. ¿Sí? Solo le inviertes, das la vuelta. ¿Ya? Aquí está algunas de las propiedades que vamos a ver más adelante, las propiedades de los exponentes. Si tú tienes 3 medios al cuadrado, haces propiedad distributiva. El exponente arriba y el exponente abajo y resuelves. Si tú tienes una raíz, haces lo mismo. La raíz se va con el número de arriba y la raíz con el número de abajo. Y así resuelvo y ya. De acuerdo.
Entonces, chicos, ¿dudas, preguntas antes de ver un nuevo tema? Hasta aquí hemos visto los números. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todos están clarísimos? Alguien dígame algo. Sí, está claro, seguimos. Aquí. Matías, ¿está claro? Sí, todo claro, podemos seguir. Chévere. Ok, miren, lo que vamos a ver ahora se llaman razones y proporciones. Quizá hayan visto en el colegio, quizá no lo hayan visto. Esto de aquí les voy a explicar porque resuelve un tipo de ejercicios de una manera súper fácil, súper rápida. Entonces vamos a ir definiendo qué es esto. Ya. Primero vamos a ver qué es una razón. ¿Ya? Una razón, la idea que me debe venir es como una división. ¿Ya? Entonces, una razón es el cociente de dos números enteros. En otras palabras, es una fracción. ¿Ya? Pongamos un ejemplo, A sobre B. ¿Sí? Eso que está escrito aquí es una fracción, es una razón. Y dice que me sirve para comparar dos cantidades. Por ejemplo, aquí ya vamos a ir a este ejemplo. ¿Ya? Este es un ejemplo que vamos a resolver. Entonces, ¿qué es una razón? Es esto, A sobre B, un número dividido por otro. Fácil. ¿Ya? Otra manera de escribir esto es de la siguiente forma. Miren, yo puedo escribir como A sobre B o si no, escribir así, miren. A dos puntos B. Esto significa lo mismo. ¿Cómo se lee esto? A es AB. ¿De acuerdo? Así es la manera de leer esta otra forma. Ya. Vamos a analizar qué es una proporción. Una proporción nos dice que es de igualdad entre dos o más razones. ¿De acuerdo? Uno de los ejemplos los tenemos aquí. Dicen, miren, A sobre B es igual a C sobre D. Esto se lee tal como está aquí. A es a B como C es a D. Otra manera de escribir esto sería A dos puntos B y dos puntos, C dos puntos D. Esto es lo mismo que haber escrito A sobre B es igual a C sobre D. ¿De acuerdo? Chévere, entonces eso es una proporción. Ahora, ¿para qué les enseño las proporciones? Porque estas proporciones tienen unas propiedades que las voy a analizar en este momento. Entonces voy a analizar las propiedades de las proporciones. Son 6 y de ahí son 2 las más importantes. ¿Ya? Vamos viendo entonces las propiedades de las proporciones. Primera propiedad. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con esta expresión, que A sobre B es igual a C sobre D. ¿Ya? La primera propiedad nos dice que yo puedo pasar lo que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Es algo que ustedes ya sabían. Es decir, la B que está dividiendo la paso a multiplicar y la D que está dividiendo también la subo a multiplicar. Me quedaría, miren, A por D es igual a B por C. Es la primera propiedad. ¿Sí? Si alguna vez ustedes se preguntaron qué es una propiedad y por qué les enseñan, una propiedad es todo lo que ustedes pueden hacer en matemática. Si no está dentro de las propiedades, quiere decir que usted se está inventando. ¿Ya? Sigamos viendo las otras propiedades. La otra propiedad nos dice, miren, que yo le puedo invertir. Es decir, yo a la B le voy a subir y a la A le voy a bajar. ¿Cómo me quedaría esto? B sobre A. ¿Sí? Y como todo en las ecuaciones, lo mismo pasa en las proporciones. Si yo hago algo en la izquierda, le pasa lo mismo en la derecha. Si yo tenía A sobre B y ahora tengo B sobre A, entonces también tengo que invertirle al lado derecho. Es decir, aquí me quedaría D sobre C. ¿De acuerdo? La tercera propiedad nos dice que, miren,
A esta b que está dividiendo, yo le voy a pasar a multiplicar. Y a la c que está multiplicando le paso a dividir. En otras palabras, puedo intercambiar los términos que están en la mitad. ¿Cómo? Así, miren. A sobre c es igual a b sobre d. ¿Ya? De aquí, ¿cuál es la propiedad importante? Es la 1. De aquí nace la regla de 3. ¿Ya? Vamos con las últimas propiedades. Vamos con la propiedad 4. La propiedad 4, antes de empezar, vamos a definir dos cosas que son importantes. Miren, a todo lo que está en la parte superior, es decir, la A y la C, le vamos a llamar antecedente. Antecedente. Y todo lo que está abajo, es decir, la B y la D, le vamos a llamar consecuente. Chévere. Entonces, una vez definido el antecedente y el consecuente, vamos a escribir qué nos dice la propiedad. La cuarta propiedad nos dice que a cada antecedente le puedo sumar su consecuente. En otras palabras, yo le puedo sumar a la A, la B. A cada antecedente le sumo su consecuente. Y acá abajo me queda la B. ¿Cómo me quedaría al lado derecho? Debería pasar lo mismo, ¿no es cierto? Aquí debería sumarle la D. Es decir, me queda C más D sobre D. Esa es una propiedad importante que a mí me va a permitir resolver varios ejercicios, varias operaciones como el ejercicio que vamos a ver a continuación. Vamos con el ejercicio, vamos con la propiedad número 5. La propiedad número 5 nos dice lo siguiente, miren, si yo le puedo sumar al antecedente, también debería pasar lo mismo con el consecuente. Es decir, miren, si a cada consecuente yo le sumo su antecedente, eso me quedaría A sobre A más B. Y acá me quedaría C sobre C más D. Fácil. ¿Ya? Vamos con la última, vamos con la sexta propiedad. Si estamos sumando, entonces la resta va de la mano. Entonces, si a cada antecedente yo le puedo sumar su consecuente, también yo le voy a poder restar. Es decir, A menos B sobre B es igual a C menos D sobre D. A cada antecedente, a cada valor que está arriba, le resté su consecuencia. ¿Ya? De aquí, ¿cuál es la propiedad importante? La cual. Ya, ustedes deben pensar que esto todo es lat y tal, pero por eso les pongo aquí el asterisco para que se enfoquen en esas dos propiedades, porque esas dos les va a ayudar a resolver muchos problemas. De acuerdo. Les doy unos segundos hasta que copien, por si acaso. Ok. Entonces, miren, vamos a resolver el ejercicio que está escrito justamente aquí. Miren. ¿Qué es lo que nos dice? Luego de comparar dos cantidades, nos está diciendo, dice, por ejemplo, ¿ya? Si en un grupo se dice que el número de niñas está en razón 3-2 respecto a los niños, ¿cómo yo voy a poder escribir eso? ¿Y cómo yo escribo esta línea de aquí? El grupo se dice que el número de niñas está en razón de 3-2 respecto a los niños. ¿Cómo yo debería escribir eso? Yo debería escribir de la siguiente manera. Entonces dice, el número de niñas, ok, las mujeres están en razón igual a 3/2 respecto al número de niños. Aquí irían los hombres. ¿Cómo me queda escrito esto como proporción? M sobre H es igual a 3/2. ¿Sí? El momento que ustedes vean en un ejercicio 3-2 puntos, o diga así 3-2, ya deberían estar pensando que este es un ejercicio de proporción. Bueno, entonces leamos lo que nos dice aquí. Lo que quiere decir que por cada 3 niñas hay 2 niños. Ah, miren, por cada 3 niñas hay 2 niños. Entonces, ¿qué hay más? ¿Hay más mujeres o hay más hombres? Obviamente va a haber siempre más mujeres. ¿De acuerdo? Ya les estoy ayudando con la primera parte del ejercicio. ¿Ya? Entonces, el ejercicio completo sería de la siguiente manera. En un aula de clases,
las niñas están en relación de 3 a 2 al número de niños o respecto al número de niños. Les acabo el ejercicio entonces. Si hay, ¿serían cuántos? 30, ya. Si hay 30 estudiantes, ¿sí? Si hay 30 estudiantes, la pregunta es, ¿cuántas mujeres hay? ¿O cuántas niñas hay? ¿Ya? Para que guarde relación con la redacción inicial. ¿Cuántas niñas hay? Chévere, resuelva. Entonces, le repito todo el problema. En una hora de clases, la relación de niñas a niños es de 3 a 2. Si hay 30 estudiantes en total, ¿sí? ¿Cuántas niñas hay? Chévere, cuando ya resuelvan, me escriben la respuesta. Aquí les voy a poner las posibles opciones, ¿ya? C y D. La primera opción sería 12, 18, 22 u 8. Ok, ya están comentando 18. Muy bien, Matías. ¿Alguien más? ¿Alguien más sacó otra respuesta? Daniela, ¿ya tiene la respuesta? Aún no. ¿En qué parte estás? ¿Cómo estás resolviendo? Cuéntame. ¿Planteaste 2 ecuaciones? Veamos cómo va. Juliana, ¿cómo le va? Martín Gallardo, ¿cómo te está yendo? ¿Sí estás viendo bien en tu celular? Porque creo que estás desde el iPhone. No, sí puedo verle bien. O sea, creo que saqué el número de Niños. niños porque me dio 12 o algo así. Ya, si Entonces se sacaste supone que 12, lo quiere de decir las el niñas niño. sería 18. Correcto. Chévere, súper bien. Entonces, ya. Miren, en este ejercicio existen mínimo unas 5 maneras diferentes de resolver. Yo me voy a enfocar en 3 maneras diferentes y de ahí es su elección de qué manera les parece más fácil. Entonces, miren, la primera va a ser la más larga, ¿ya? Obviamente.
Entonces, vamos acá. Aquí les voy a escribir las 3 maneras de resolver. Vamos con la primera manera. Vamos aquí, forma 1. La primera forma voy a utilizar la ecuación que está planteada aquí, que los hombres sobre las mujeres están en relación al revés, perdón. Dice las mujeres sobre los hombres. Ya. Entonces dice las mujeres sobre los hombres están en relación de 3-2. ¿Ya? Dice que en total hay 30 estudiantes. Ah, ok, entonces los hombres más las mujeres es igual a 30. ¿Ya? El primer camino y el más lento va a ser despejar uno de ellos y reemplazar. ¿Qué método era? Cuando yo tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ese sería el de sustitución. Es decir, despejo en una variable o en una ecuación y esa variable reemplazo al otro lado. ¿Qué tal si aquí despejo la m, ya? Aunque, ¿qué me está preguntando? Las niñas, ok, despejemos la h. Siempre que te piden, por ejemplo, las mujeres, tienes que despejar la variable contraria para calcular más rápido. Despejemos la h. Miren, esta h que está aquí dividiendo le paso a multiplicar. Me quedaría acá arriba la h, aquí virtualmente la h. Ya, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me quedaría 2 por m y este 3 que estaría aquí multiplicando pasaría a dividir. Ya, entonces me quedaría que h es igual a 2/3 m. En vez de h, entonces aquí viene el método de sustitución. Esto voy a reemplazarle en la segunda. ¿Cómo me quedaría en vez de h? Me quedaría 2 por m sobre 3 más m es igual a 30. ¿De acuerdo? Busco el mínimo entre los dos, el mínimo común múltiplo. Entre 3 y el 1, obviamente nos va a salir el 3. 3 para 3 me alcanza 1. Por 2m me queda 2m. 3 para 1 a 3. Por m me quedaría 3m. Y todo esto es igual a 30. 2 más 3, 5, ¿no es cierto? Ya. Este 3 que está dividiendo paso a multiplicar. Y 3 por 3, 9. ¿Ya? Veamos si hice bien todo esto. ¿Ya? Sí. Entonces despejo la m. M me quedaría 90 sobre 5. ¿Puedo simplificar el 90 con 5? Claro, miren, la quinta 1, la quinta de 9, ¿a cuánto me alcanza? A 1. Pero ¿cuánto me sobra? 4. Y la quinta de 40 es 8, porque 5 por 8 es 40. Entonces me salen 18 mujeres. Si ya me salen 18 mujeres, obviamente van a ser 12 hombres. Esa es la primera forma y como les decía, es la más larga, ¿ya? Vamos con la forma 2. Forma 2. La forma 2 va a utilizar el método una de las propiedades que acabamos de ver. Es decir, la de los antecedentes y los consecuentes. ¿Ya? Entonces, vamos aquí, miren. M sobre H es igual a 3 sobre 2. Y aquí H más M es igual a 30. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero las mujeres. Por lo tanto, no voy a toparle arriba nada, sino le voy a hacer abajo. Es decir, a cada consecuente le voy a sumar su antecedente. ¿Cómo me quedaría esto? Miren, la m se conserva y esta m se va a sumar abajo. Me quedaría m más h. Lo mismo pasaría al lado derecho. Me quedaría arriba el 3 y abajo me quedaría 3 más 2. ¿Qué propiedad estoy aplicando aquí? Es la propiedad número 5, ¿cierto? Entonces miren, aquí abajo tenemos la propiedad número 5 que dice que a cada consecuente le sumo su antecedente. Es la propiedad que acabo de utilizar. Entonces 3 más 2 casi siempre es 5. ¿Cuánto vale h más m? H más m vale 30. ¿Puedo simplificar el 30 con el 5? Sí. Quinta 1, quinta 6. Este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Cuántas mujeres hay? 18. ¿Sí? Esta forma es utilizando las propiedades de las proporciones. ¿Sí? Entonces a cada consecuente le sumé su antecedente para así ahorrarme el estar despejando y reemplazando. ¿Ya? Y ahora sí, lo que les ofrecí, vamos con la última forma. Vamos con la forma 3, que es la forma más rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que las mujeres sobre los hombres son igual a 3 sobre 2. ¿Ya? Aquí va a aparecer un número, que ya les vamos a decir, un número K, que puedes decirle número mágico. ¿Ya? Entonces, H más M es igual a 30. Listo.
Entonces, este valor de K va a ser la multiplicación por 3 y por 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo calculo este valor de aquí? Ese valor lo voy a calcular como la suma de los dos dividido para la suma de 3 más 2. Si tengo aquí la relación de 3 a 2, lo sumo. 3 más 2 son 5. ¿Ya? ¿Cuál era el total? Ok, los hombres más las mujeres eran 30. Y sumas en este caso, los términos de la relación que había. 30 para 5 me sale a 6. ¿Ya? Si K vale 6, entonces 6 por 3, arriba me queda 18 y acá abajo 6 por 2, acá me sale 12. Entonces se mantiene la relación y esta sería la respuesta. Entonces directamente ya sé que hay 18 mujeres y 12 hombres. De acuerdo. ¿Está claro? Cuéntenme. ¿Cuál forma se les hace mejor, más rápida? ¿Cuál entendieron más? Entonces, en la prueba pueden utilizar cualquiera de estas formas para resolver. ¿Alguien, por si acaso, tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? ¿Seguimos? Sigamos entonces. Esperemos que se carguen. Chévere, sigamos entonces. Miren, acabamos de chequear lo que son las razones y las proporciones. ¿Ya? Vamos al siguiente tema. Vamos a ver porcentajes. Primero, ¿qué es un porcentaje? Un porcentaje es una parte del todo. Vamos a ir aquí marcando. ¿Ya? Un porcentaje, aquí, ojo, ya les está diciendo que son centésimos o un número respecto a 100. ¿Ya? El decirles que un porcentaje es una parte del todo quiere decir que yo tengo un pastel y a este pastel le hago 100 pedazos. ¿Ya? Entonces, a mí me toca un pedacito, 1%, una cosa chiquita. Ese por ciento está respecto a 100. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo yo puedo escribir los porcentajes? Miren, si yo les estoy diciendo el 25%, el por ciento solito, esto representa 1 sobre 100. ¿Ya? Entonces, si yo les digo el 25% sería lo mismo que 25 sobre 100. Y si yo divido 25 para 100, me sale 0.25, ¿no es cierto? O aquí simplificando, 25 a 1, 25 a 4, también me queda un 4. Entonces yo le puedo ver de todas esas maneras diferentes al 25%, ¿sí? Entonces no asustarse. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, hay una manera, aquí no sé si es más pequeño. Hay una manera para ustedes trabajar con los porcentajes. ¿Ya? Entonces les voy a escribir. Pueden utilizarle como regla o como fórmula. ¿Ya? Entonces aquí les voy a poner la fórmula de los porcentajes. Siempre va a decir esto. Va a decir el A% de B es C. Siempre va a estar escrito así. A va a ser un número, B va a ser un número y C va a ser un número. Te van a dar dos números y te va a pedir que calcules el otro. Si ustedes identifican esto, siempre el A% de BC, esto lo van a escribir así, miren. A sobre 100, cada D o cada del que veas, le vas a poner un por. Aquí vendría multiplicado por B. Y cada es un igual. Entonces, esta sería la famosa formulita para trabajar con las proporciones. ¿Ya? Les voy a poner aquí unos ejemplos que van a resolver. Chévere. Entonces, miren, quiero que calculen cuánto será el 10% de 200. Entonces, aquí, el 10% de 200 es, y aquí les pongo un signo de interrogación. Otra, ¿qué porcentaje de 500 es 25? Otra, el 7% de qué cantidad es 87. Y la última,
quiero que calculen el 10% del 20%, del 30%, de 1000. ¿De acuerdo? Entonces, este es el A, B, el C y el D. Chévere. Resuelvan y me escriben la respuesta. ¿Ya? Entonces, el objetivo es que hallen cuánto valen esos signos de interrogación. ¿Alguien ya lo logró?
¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿Ya tienen? Martín, ¿qué pasó? ¿Ya? Ahí me escribí. Alexander. Matías. A20. Para que vayan comprobando. Le salió A20, B5%, C 1242.85 y la D 600. Ok. Juliana le sale 20. Creo que el primero está claro. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo todo. Entonces miren, me dice 10% de 200, ¿cuánto será? Entonces 10% sería 10 sobre 100 por 200. Aquí vendría el 200. Aquí puedo simplificar, miren, 2 ceros, 2 ceros. 10 por 2, 20. Fácil. ¿Ah? Todos calcularon. 20. Vamos con el segundo. Me dice, ¿qué porcentaje de 500 es 25? Veamos. ¿Qué porcentaje? Entonces aquí yo le puedo poner un X, ¿no? X% de, que es un por, 500 es 25. Puedo simplificar, claro, mire, aquí puedo simplificar 2 ceros, 2 ceros. Y este 5 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto me sale X? 25 dividido para 5, 5. Vamos con el siguiente. Dice, el 7% de qué cantidad es 87. Sería, miren, 7%, ¿no es cierto? 7 sobre 100. ¿De qué cantidad? Aquí vendría una X, es 87. ¿Ya? Entonces, miren, aquí creí haber dicho otro número para que se simplifique con el 7, pero ya he dicho eso, ¿ya? Entonces, este 100 que está dividiendo le paso a multiplicar y el 7 a dividir. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría 87 por 100, 8700, dividido para 7, ¿ya? ¿Y cuánto es eso? Como ustedes tienen la calculadora al lado, sería 8700 dividido para 7, 1242.86 redondeado. 1242.86. Vamos con el último. Quizás este se les complica un poquito más. El 10% del 20%, cada D o cada del que vean era un por. Del 30% de 1000. 3 ceros. Listo, miren. 1, 2, 2 ceros de arriba, 2 ceros de abajo. 2 ceros de abajo, 2 ceros de arriba. Y aquí, 2 ceros, 2 ceros. ¿Cuánto me queda? 1, 2, 3. 1 por 2, 2 por 3, 6. ¿Listo? Respuesta, 6. Listo. Entonces serían 25, 1242.86 y 6. Martín tiene 600. Creo que se le fue por ahí 2 ceros. Chévere. Ok. Entonces, cuéntenme, ¿dudas, preguntas? Todo claro. Chévere, Daniela, qué bueno. ¿Los demás chicos, está claro hasta ahí? Sí, todo claro. Sí. Sí, está súper claro. ¿Qué tal les pareció? Ya acabamos de clases, ¿de qué vamos a quedar? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Estoy yendo muy rápido, muy lento? ¿Está bien? ¿Escribo feo? ¿No hablo claro? Cuéntenme en todo. ¿Qué dudas o qué sugerencias tienen para la clase? Opinen nomás. ¿O está todo bien? ¿O qué quisieran en la clase? Cuéntenme. La verdad creo que, o sea, te explicas bastante bien, entonces, por mi parte todo queda claro a la primera. Chévere. Gracias. Sí, yo opino lo mismo. Todo está claro hasta ahora. ¿Quién era? ¿La voz de quién era? No vi. De Daniela. Ah, ok. Chévere, Daniela. Ya, miren. Entonces, quedamos hasta aquí. Quedamos hasta porcentaje. ¿De acuerdo?
Les voy a mandar 2 ejercicios de deber, ¿de acuerdo? 2. ¿Dónde están los ejercicios de deber? En este mismo PDF, ustedes bajan, luego va a estar la parte de álgebra, más abajo, esa es toda la teoría, luego va a estar la parte de geometría, luego va a estar la teoría de probabilidad y estadística, que la vemos aquí, y luego de eso van a estar ejercicios, y está aritmética, ¿ya? Van a resolver el primero y el segundo, ¿ya? Entonces aquí tienen que hacer estos 2 ejercicios de deber. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saben si está bien o está mal? Acá abajo están las respuestas. Aquí están las respuestas de los ejercicios, para que comprueben. ¿De acuerdo? ¿Listo? Chévere. Entonces, yo les voy a volver a subir este PDF al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen. Este deber, estos 2 ejercicios, que no se van a demorar más de 1 minuto por ejercicio, serían para el día viernes. ¿De acuerdo? Yo ya les subo el día de mañana el enlace para la clase del miércoles. ¿De acuerdo? ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Chévere, entonces, chicos. Nos vemos el día miércoles para la clase de verbal. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Igual. Cuídense. Muchas Les vaya bien. gracias, Darwin. Nos Gracias. vemos. Chao. Hasta Que les luego. vaya bien. Bye. Ya, pues, para-